Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre la intervención en autismo, revisión de modelos basados en evidencia y su aplicación en la práctica profesional. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. La docente que va a impartir el seminario el día de hoy es Javiera Farías. Ella es terapeuta ocupacional y licenciada en Ciencias de la Ocupación de la Universidad de Chile. Cuenta con formación en intervención en funciones ejecutivas de niños y adolescentes. Tiene un diplomado en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto por la Universidad Católica, diplomado en especialización en autismo. Cuenta con la certificación internacional, bien digo, en evaluación A22, certificación en ADIR, certificación en PIRS y modelo Denver, certificación en modelos SHARTS, y actualmente dirige Abedul, que es el Centro Especialista en Diagnóstico e Intervención de Niños y Adolescentes del Espectro Autista. Es un gran honor tenerla junto a nosotros el día de hoy, así que hecha la presentación y la bienvenida, es toda suya la sesión, estimada. Le doy al tiro el... Sí, ahí está, ok, con su micrófono. Ahí está. Muchas gracias, Rodrigo, por la presentación. Para mí también es un gusto estar nuevamente dictando este seminario como introducción, ¿verdad?, al curso que se dará la próxima semana, ¿sí? Estuve muy atenta a la presentación de todos ustedes, está bien diverso el público y espero que esta ponencia, ¿verdad?, les sirva para aclarar dudas, sobre todo, y saber si cumple con sus expectativas para tomar el curso, ¿ok? En primer lugar, y aquellos que ya han tomado otras instancias conmigo sabrán que siempre me gusta iniciar con algún tipo de frase de alguna persona, ¿verdad?, científica de la comunidad neurodivergente, de la comunidad autista. Es un hecho que ya todos conocemos, que la mayor cantidad de investigación, la mayor cantidad de evidencia, ¿verdad?, no es en habla hispana, es en habla inglesa. Sin embargo, eso no quiere decir que no sea igualmente válida o traslapable a nuestros contextos. Nunca creas nada de lo que leas acerca del autismo, aunque eso suene un poquito contradictorio cuando estamos justamente en un curso de formación de autismo, es con la intención, ¿verdad? Muy deliberada de que en la medida de lo posible podamos abrir nuestras mentes científicas al conocimiento, a un conocimiento que debe adaptarse a cada contexto, que debe adaptarse a cada necesidad y no al revés. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de autismo, es sumamente importante que en la medida de lo posible intentemos estar muy alineados con el lenguaje adecuado y esperado que la comunidad autista espera, entendiendo también que estos modelos nacen desde un dogma más científico, más biomédico, ¿cierto? Eso no quiere decir que cuando estemos realizando nuestra práctica profesional deshumanicemos a las personas con las que trabajamos. Desde ahí, el concepto de TEA, autismo, SEA, neurodivergencias, es bastante válido, ¿sí? Es muy importante también tener en cuenta que se es autista o se es neurodivergente, no se tiene, ¿ok? Esa en primera instancia sería la nominación más respetuosa desde una perspectiva de derecho para referirnos a un funcionamiento cerebral y a un procesamiento de la información neurodivergente. Um, Luego de hacer esta conceptualización, tenemos que entender, ¿verdad?, que cada una de las estrategias que los profesionales utilicemos para las familias, para los pequeños, para los adolescentes, para las personas adultas, tienen que estar centradas en una referencia técnica. ¿Por qué? Porque nosotros como profesionales somos referentes técnicos y nuestra práctica debe ser lo más pulcra posible, ¿sí? Eso no quiere decir que no basemos nuestra intervención en otras líneas, en otras no estrategias, ¿verdad? En otros modelos de otras disciplinas, ¿ok? Pero siempre desde la evidencia, en la medida de lo posible, eso es muy importante. Cuando pensamos en neurodivergencia, principalmente en autismo, lo primero
que tenemos que clarificar, más allá de criterios de SM5, más allá de características específicas en cada perfil, porque eso también lo tenemos que saber, ¿cierto? Conocemos una persona, un niño autista, es un caso. La ciencia todavía no logra homogeneizar, ¿verdad?, estos perfiles. ¿Por qué? Porque la cantidad o la graduación de los desafíos atencionales, socioemocionales, sensoriales, escolares, académicos, es muy variable, es neurodiversa, ¿sí? Y va a depender exclusivamente de ese perfil cuáles sean las necesidades de apoyo si es que las hay, ¿ok? Desde ahí, entonces, aquello que es transversal al perfil neurodivergente es el procesamiento cognitivo. La entrada de información y la arquitectura cerebral que va a procesar esa información es neurodivergente. La comparación no es, o más bien la calificación no es anormal, no es rara, no es distinta, pero constitutivamente distinta, obviamente, porque es otra forma de procesar, no patológica. No es una enfermedad. Para cumplir criterios de enfermedad tiene que haber al menos algún marcador biológico. Por tanto, el DSM la tipifica y en general, ¿cierto?, los desafíos de salud mental como trastornos, ¿ok? Que también tiene mucha controversia el término trastorno, ¿sí? En términos atencionales, hablamos de una atención divergente, una atención que no necesariamente atiende al global, sino que va a detalles que en general uno podría decir tienen que ver con sus repertorios de intereses específicos. Intentamos hablar de intereses específicos, de intereses profundos, no de comportamientos estereotipados, ¿ok? Por tanto, si pensamos que estos procesamientos van a estar inmersos en un contexto que funciona para un procesamiento neurotípico, los desafíos van a ser evidentes, ¿ok? Además, lo que sí funciona de manera transversal en las neurodivergencias, en particular en el autismo, es el desafío socioemocional. ¿Qué quiere decir esto en un lenguaje más simple, más cotidiano? Se sienten muy, valga la redundancia, desafiado por sus pares. La interacción social, la famosa interacción social, la comunicación social, para ser efectiva y para decir o hablar de, de un parámetro norma, en tanto estadística, ¿ok? Debe ser con los pares. Pero ¿qué es lo que nosotros observamos y analizamos en la clínica? Que esta comunicación en muchas ocasiones es tremendamente efectiva con personas más grandes de su edad cronológica o más pequeñas. Pero el desafío constante se encuentra con el par cronológico o el par madurativo. Y sin lugar a dudas, eso casi a la base de la pirámide en términos de desafíos, son los desafíos sensoriales. ¿Ok? ¿Qué es un modelo basado en evidencia? Un modelo basado en evidencia es un enfoque o sistema que se desarrolla y aplica utilizando la mejor práctica, perdón, la mejor evidencia científica posible y disponible. Esto significa que las decisiones prácticas o estrategias dentro del modelo se fundamentan en datos confiables y resultados de investigaciones previas en lugar de opiniones, intuiciones o tradiciones. Estos modelos basados en evidencia buscan maximizar la efectividad y minimizar los errores, ¿sí? Básicamente que se ciñan al método científico, que puedan levantar investigación y evidencia de que funciona y que a lo largo del año, de los años, ¿verdad?, de intervención desde el modelo básico, el grado 1, el grado 2, ¿cierto? En tanto los modelos, tú veas que hay cambios desde los objetivos planteados a partir del modelo, ¿sí? Eso sería básicamente la definición científica de cómo funciona un modelo basado en evidencia. En neurodivergencia, ¿sí? Me tomé la atribución de revisar tres modelos, ¿ok?
con el objetivo de pensar en las infancias, en la primera infancia, en la adolescencia y, por qué no decirlo también, en la etapa adulta, ¿ok? Entendiendo que las coexistencias y las concomitancias de los diagnósticos tardíos de autismo son un poco más complejas y requieren bastante más en términos de formación que solo tres modelos basados en evidencia, ¿sí? Algo muy importante que ustedes también deben saber es que tanto Denver como Pierce, como integración sensorial, como CERTS, como Teach, como Denver en grupos, Denver en niños muy pequeños, Pierce en preescolares, todo lo que entiendo también está en la parrilla de cursos de ADIPA, son certificaciones internacionales porque la mayor cantidad de evidencia se realiza en, no es latina, digamos, no es de habla hispana, ¿sí? Y cuando yo, como profesional del área que sea, del título que tenga, dice que está ejerciendo su trabajo a través de esos modelos, debe tener la certificación. No obstante, el conocimiento es absolutamente libre y disponible para saber de qué se trata. Es importante, ¿por qué? Porque si bien en nuestra área no se encuentra súper establecido los criterios de buena o mala praxis, cuando hablamos de modelos basados en evidencia y de certificación, y además mmm, planteamos que intervenimos a través de aquello, tenemos que tener la certificación, al menos, ¿cierto? La introductoria, ¿sí? En ese sentido, el modelo Denver, que es pensado para la primera infancia desde los 12 a los 48 meses, es decir, del año a los 4 años, se basa en un enfoque del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto, colegas? Que si nosotros trabajamos en el área de las neurodivergencias en primera infancia, lo primero que debemos saber es el desarrollo neurotípico, hitos, e independiente de nuestra expertise, si somos fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos, hoy la demanda de las personas que van a ir a sus espacios de trabajo es que al menos tengamos un conocimiento profundo de todas las áreas del desarrollo. Es muy sabido que cuando estudiamos en el pregrado, a los terapeutas se nos da énfasis en un área, a los fonoaudiólogos en otra, a los educadores diferenciales en otras, pero hoy esa separación no está contribuyendo. Por tanto, fundamental para trabajar en infancias, en primeras infancias, conocer el desarrollo. ¿Por qué? No porque vamos a patologizar el desarrollo neurodivergente, sino que lo primero que tenemos que ver es decir, perfecto, esto no ocurre como ocurre en los neurotípicos. Y eso, esa apreciación, no es ni patológica ni negativa en sí misma. Debe ser la primera apreciación. Me parece que no es lo más adecuado tampoco hablar de banderas rojas, de signos de alerta, de signos de alarma, porque si nosotros queremos que esos pequeñitos reciban la intervención que necesitan, los primeros que tienen que estar de nuestra parte son los padres. Y si los padres escuchan constantemente que todo lo que está alrededor de las infancias autistas es peligro, alerta, alarma, es altamente improbable que lleguen a ese espacio. ¿Ok? Por tanto, ser tremendamente cautos con el lenguaje. Y esa cautela, ¿cierto?, se desarrolla en la medida que ustedes estudien y no necesariamente en instancias formales. El estudio autodidacta hoy es tremendamente válido también. ¿Ok? Se aplica de forma lúdica, interactiva y natural. Mejora la comunicación verbal y no verbal. Desarrolla una interacción social positiva. ¿Cuál es el plus del modelo Denver? El plus del modelo Denver es que le permite a los colegas que a lo mejor piensan que el juego como herramienta de intervención no les pertenece. Que un psicólogo trabajando con niños pequeños, muy pequeños, no puede jugar porque un psicólogo está, viste, formado para realizar otro tipo de trabajo. No, el modelo Denver les va a permitir entender en profundidad por qué el juego, las interacciones sociales, las rutinas sensoriales sociales, ¿verdad? Son la ocupación de los niños pequeños. ¿Por qué es importante manejar, ¿verdad?, estas herramientas? Porque de esa forma empiezan a aparecer los precursores
por ejemplo, del lenguaje. ¿Y por qué es tan importante del lenguaje verbal? ¿Sí? Porque un padre, una madre, un cuidador, cuando hay un niño muy pequeño, de 2 años, ¿por qué motivo creen ustedes que podrían consultar esa familia? ¿Qué les llamaría la atención? ¿Qué los atemorizaría? Dejo abierta la pregunta para que ustedes respondan en el chat. ¿Por qué creen que un niño pequeño eh, debería ser motivo de consulta para esos padres? ¿Qué es lo común? ¿Qué es lo que ocurre? Espérenme que estoy abriendo el chat al tiro. Exactamente, exacto. Muy bien. Lo primero. Entonces, nuestro razonamiento, muy programado por el pregrado, dice, entonces, exactamente, tiene que ir a un fonoaudiólogo. No. El objetivo de los programas de formación en autismo, o al menos ese debería ser el objetivo para los profesionales, es que todos, de forma basal, todos los profesionales que trabajamos en autismo manejemos un pool de conocimientos necesarios para dar las orientaciones específicas. Que si ese pequeñito llega a mi espacio de trabajo, ¿verdad? Consultando porque no hay lenguaje verbal o porque es escaso o porque no hay intención comunicativa, yo como terapeuta ocupacional que trabaja en neurodivergencias, sepa dar las orientaciones necesarias, adecuadas, humanas, respetuosas, ¿cierto? Y no permitir, o más bien impedir, que esas familias pululen. Ese tiene que ser su objetivo. Y desde ese análisis, ¿cierto? El modelo Denver da muchas herramientas. ¿Por qué? Porque no es específico de ningún profesional. Es para todos los profesionales que trabajan en infancias autistas y neurodivergentes. ¿Ok? El modelo Denver en intervención temprana estimula y claro, esa es la traducción, digamos, al español, pero es bastante más profundo que solo estimular. ¿Sí? Aborda, puntualiza, dar herramientas para las familias, las familias son eje fundamental porque son las familias los referentes vinculares, vinculares gravitantes. Que un niño en el escenario ideal de Denver, que eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una duración de 25 horas a la semana, 25 horas a la semana. Eso en nuestro país, en Latinoamérica al menos, no ocurre. Esas 25 horas es altamente probable, 24, 23, que estén en los espacios escolares o en los espacios familiares. Por tanto, nuestra intervención se debe enfocar a aquello, a esos ambientes donde mayoritariamente el niño está, más que objetivos específicos, ¿sí? De nuestro trabajo en nuestros espacios de intervención. ¿Ok? Fomenta mmm, también queda un poquito corto el término, pero sí, fomenta la imitación, el juego simbólico y la atención conjunta. Ojo con esto, colega. El juego simbólico de las infancias autistas no es un juego simbólico neurotípico. Miren lo que les estoy diciendo, es como Javera, pero es lógico. No es lógico, porque lo primero que nosotros puntualizamos, perdón, en nuestros informes es el niño no tiene juego simbólico. El niño sí simboliza. Pero si nosotros estamos observando con el parámetro neurotípico, claramente no lo está haciendo como un neurotípico, por eso está con nosotros. Entonces ahora toca empezar a analizar, mira, tomó el caballito, dale, pero lo ordenó con los animales de la granja. O sea, el niño está teniendo un proceso, ¿sí? Cognitivo donde los animales son animales, pero están alineados. ¿Ok? Muy importante y disminuye conductas problemáticas mediante estrategias positivas. ¿Por qué? Porque la imitación, ¿sí? Aquella que le permite empezar a disfrutar, ese es el objetivo del juego, colegas, disfrutar. Así se empiezan a activar los circuitos neuronales que estén tan relacionados a áreas muchas más complejas. Lenguaje, ¿cierto? Comunicación social. Si no hay disfrute, no hay nada. Muy importante, tremendamente importante. Lo más importante me atrevería a decir el juego, ¿sí? Es una intervención naturalista,
en contextos naturales de los pequeños entre 2 y 48 meses. Se trabaja durante juegos o actividades diarias en la casa, en el jardín o en el centro donde ellos asistan. Alta participación de los padres y hay una individualización. ¿Por qué? Porque en general los modelos basados en evidencias tienen su propia herramienta de evaluación y seguimiento, ¿sí? Y la herramienta de evaluación y seguimiento del modelo Denver es muy específica, muy secuenciada y muy, ¿cierto?, visualmente organizada. Se llama Curriculum Denver. También lo vamos a revisar en el curso. No específicamente, yo se los voy a compartir y lo vamos a ir mirando, ¿ok? Pero lo van a poder tener para, ¿cierto?, hacer sus propios seguimientos. El modelo de intervención temprana Denver, ¿verdad? A través de este currículum Denver o lista de verificación Denver, evalúa y monitorea el desarrollo. Sí, lo evalúa y lo monitorea desde la comparación de lo que está pasando con nuestro pequeño neurodivergente y lo que se espera que ocurra desde lo neurotípico. Esto no se trata de modificar una conducta y transformar este desarrollo en neurotípico, pero sí generar ajustes respetuosos, humanos, altamente explicados a los padres por qué lo estamos haciendo, por qué es necesario. No solo desde el discurso y decir que se tiene que adaptar, porque eso es tremendamente violento a propósito. ¿Ok? Planificar intervenciones y además guía a los profesionales. Entre profesionales que se certifican en Denver también es mucho más fácil hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque el currículum Denver es muy es altamente complejo en tanto su contenido, pero la forma de hacer los seguimientos y revisar no, maximiza la intervención. ¿Sí? Luego está el segundo modelo basado en evidencia, que entiendo que es el que mayor controversia causa en los profesionales. ¿Por qué? Porque este modelo sí es propio solo de una disciplina y hoy por hoy es el que cobra más relevancia en las intervenciones de neurodivergencias autistas. Yo, aún siendo terapeuta ocupacional, creo que es algo tremendamente injusto desde la equidad, desde la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos de integración sensorial en neurodivergencias, es altamente probable que no podamos maximizar nuestras intervenciones posteriores. Y desde la academia y desde todo lo que nosotros sabemos que ocurre en la academia con las certificaciones, los montos que cobran por las certificaciones, ha ocurrido un fenómeno donde esto solo lo puede hacer un terapeuta ocupacional. Y sí, intervenir desde el modelo de integración sensorial solo lo puede hacer un terapeuta ocupacional porque la certificación solo se abre, solo se dicta para terapeutas ocupacionales y para kinesiólogos. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que ustedes no sepan, o al menos no tengan una noción no solo parcial, un poquito más profunda que parcial. Que no puedan utilizar el perfil sensorial como herramienta de screening, que no le puedan hablar a un papá o una mamá de lo que significa una hiperrespuesta, de cuál es la importancia de la propiocepción, de la interocepción, principalmente la propiocepción y la interocepción en los niños pequeños. ¿Por qué? Porque esto es un proceso neurológico ocurre en el cerebro, pero la forma de intervenir es desde el modelo. ¿Se entiende bien esto? Creo que si nosotros clarificamos esa gran diferencia, uno se siente un poquito más cercano a este concepto. Todos en nuestros cerebros estamos teniendo este proceso, ¿ok? Que ocurre a nivel inconsciente y que justamente cuando hablamos de neurodivergencias ocurre de forma neurodivergente. Y estos sentidos, la propiocepción, la interocepción, perdón, y el sistema vestibular, claro que van a funcionar también de una forma neurodivergente y tienen un impacto en todo el resto de destrezas necesarias para la vida. En general, cuando me ha tocado dictar este curso, que entiendo es como la cuarta versión, parece, no lo recuerdo muy bien, depende mucho de los asistentes cuánta profundidad se le da a uno versus el otro, ¿sí? En general, la experiencia me ha dicho que es en este donde
se habla un poquitito más, nos detenemos un poquitito más, analizamos algunos casos también, ¿ok? Porque es el más, entre comillas, desconocido, ¿sí? La integración sensorial entonces es un proceso neurológico, inconsciente, que organiza las sensaciones del cuerpo y constituye la base del aprendizaje. Y no solo considerando los sentidos que todos aprendemos en el kinder, en el jardín, ¿cierto? Sino que incluyendo estos tres, vestibular, propioceptivo e interocepción. Este procesamiento, ¿verdad? Va a determinar muchas conductas problemáticas o no. ¿Por qué? Si hay un cerebro que se encuentra altamente estresado, por ejemplo, con la entrada de información auditiva, con la entrada de información táctil, es un cerebro que no va a poder desplegar todos sus mecanismos atencionales para estar, por ejemplo, frente a una clase, a esta exposición, porque su cerebro, colegas, de forma automática e inconsciente, va a sentir que el ruido que está causando la hiperrespuesta es molesto, interfiere y se activan los mecanismos que recepcionan el dolor. Entonces, cuando los niños pequeños, cuando uno les toca el pelo, ¿verdad? O los peina y nos dicen, me duele, es porque le duele. No es maña, no es mala costumbre, no es mala educación. Él o ella está utilizando el lenguaje con el que cuenta para decirle a su cuidador lo que le está pasando, lo que está sintiendo. ¿Ok? Y así, por supuesto, con toda la información táctil, vestibular, la que está relacionada al equilibrio, la que está relacionada a la postura del cuerpo en el espacio. ¿Ok? Entonces, básicamente y de forma muy introductoria, la teoría de integración sensorial funciona desde el registro del estímulo, este cerebro que modula y la respuesta que se entrega cuando el estímulo ingresó, se moduló y aparece entonces la conducta. ¿Ok? Desde ahí nos podemos encontrar con hiperrespuestas o hiporrespuestas dependiendo del ingreso dependiendo del tipo, perdón, de input, ¿ok? Entre las teorías explicativas sobre las bases neuropsicológicas de los trastornos del espectro autista, perdón, están ganando auge en los últimos años los trastornos de origen sensorial. Yo recuerdo hace un par de años, antes del DCM5, que para los padres era un gran motivo de consulta saber si sus pequeños, cuando eran derivados al especialista, tenían un trastorno de integración sensorial o eran autistas, ¿sí? Como saber. Y obviamente cuando ellos querían escuchar, desde lo que todo el mundo maneja con respecto al término autismo, es que era solo un trastorno de integración sensorial. Y eso tampoco existe, ¿sí? No puede ser solo un trastorno de integración sensorial porque la sensorialidad lo es todo. Y eso muchas veces es más invalidante que no poder leer ciertos contextos en términos de comunicación, ¿sí? Nuestra labor, a no ser que seamos los médicos que deciden cuál es el diagnóstico, es básicamente abordar la conducta. Es conseguir que ese niño, que ese adolescente, que ese adulto pueda estar bastante mejor, ¿ok? Y si es algo que parece más y tiene más clínica de autismo, bienvenidos sean los abordajes para mejorar la calidad de vida de esa persona. ¿Ok? Alteraciones en la atención y el proceso sensorial del autismo. O sea, hoy, cuando yo les hablaba de un DSM-4, que es el manual diagnóstico que previo al 2013, ¿verdad? Mm, tipificaba los tipos de autismo. Hoy hablamos de un espectro, de una gradiente, ¿ok? Y ahí también se incluyen criterios que están relacionados con las hiperrespuestas o las hiporrespuestas a estos estímulos, ¿sí? Las personas autistas, esto está directamente extraído de los manuales médicos, por eso habla de CONTEA, ¿ya? No hace referencia al lenguaje de la comunidad neurodivergente. Las personas autistas presentan alteraciones significativas en cómo procesan y responden a los estímulos sensoriales, afectando su atención voluntaria e involuntaria.
Hay una dificultad en la codificación de los estímulos sensoriales. Tienen problemas para codificar y representar estímulos sociales complejos. ¿Por qué? Porque si hay un pequeño que está procesando al mismo tiempo los estímulos táctiles, auditivos, vestibulares, propioceptivos, es altamente improbable que parte de su disponibilidad cerebral, ¿verdad? De su capacidad atencional, pueda estar procesando o primero representando estímulos sociales complejos. No pueden, porque el cerebro está ocupado atendiendo este procesamiento, el sensorial, que es la base, que es lo primario, ¿sí? Y ocurre entonces una disociación entre el procesamiento sensorial y la atención. Existe una disociación entre el procesamiento intacto y la alterada hacia sonidos relacionados con el habla. Yo sé que ustedes deben haber escuchado en algún momento, ¿verdad? Las nuevas intervenciones con respecto al procesamiento del lenguaje, el procesamiento gestáltico del lenguaje, donde antiguamente, ¿verdad? Las ecolalias, el lenguaje estereotipado, comenzaba a ser modificado la intervención para desarrollar una comunicación más neurotípica. Hoy se toma en cuenta ese estilo, porque es el estilo neurodivergente, ese estilo comunicativo, ¿verdad? Y se intenta no es entremezclar, ¿verdad? Pero diferenciar de qué componentes sensoriales podrían estar interfiriéndolo y qué componentes sensoriales lo podrían maximizar, ¿sí? Como muy buen modelo basado en evidencia, tiene su herramienta, la herramienta de evaluación, ¿verdad? De seguimiento, de cumplimiento de objetivos, es el perfil sensorial. El perfil sensorial es una herramienta estandarizada que permite evaluar los patrones de procesamiento sensorial de un niño, de un adolescente o de un adulto, ¿sí? Existe un perfil sensorial para niños muy, muy pequeños, existe un perfil sensorial para niños un poco más grandes y adolescentes y adultos, que ese no es completado por los padres, eso es autocompletable, ¿ok? Y también existen para bebés muy pequeñitos, ¿sí? El perfil sensorial hace muchísimas preguntas, son muchas, 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 pero de fácil respuesta, relacionadas con el contexto de la vida cotidiana, qué pasa en la educación, en los contextos educativos, ¿cierto? Y nos permite identificar desafíos a partir de estas respuestas y entender la conducta. Para así, cuando ya sean terapeutas ocupacionales y se certifiquen en este modelo, ¿cierto? Puedan planificar intervenciones de manera tal que esto se pueda modificar, ¿sí? ¿Verdad? No, no es lo mismo, son herramientas diferentes, ¿sí? Pero eh, básicamente apuntan a lo mismo, ¿ok? Y finalmente, el tercer programa que vamos a revisar es el programa para la educación y enriquecimiento de habilidades sociales PEERS. Este programa, al igual que los dos anteriores, estos modelos también requieren certificación internacional si ustedes quieren, ¿verdad? Ser puristas de peers o puristas de integración sensorial, ¿ok? Es el único programa de habilidades sociales disponible basado en evidencia para adolescentes y adultos autistas. Los creadores de Peers hicieron un estudio, una investigación en pandemia, justo en pandemia, donde lograron identificar que el nivel de estrés y ansiedad en niños, ¿cierto? Como no, preadolescentes y adolescentes, neurodivergentes, niños autistas, disminuyeron considerable y ostensiblemente esos niveles de ansiedad a propósito de la pantalla. La pantalla, al no contar, ¿verdad?, con esta necesidad imperiosa de estar presente, de escuchar, ¿cierto?, la voz resonar, de tener que mirar a los ojos, disminuyó y ellos pudieron, ¿verdad?, poco a poco aumentar su repertorio de habilidades sociales comparativamente con los neurotípicos. Porque, ojo, integración sensorial, Denver y Pierce es una comparación con el desarrollo neurotípico, no es una tipificación, no nos va a dar información de cómo funcionan las personas neurodivergentes. En general, todo el paradigma biomédico se basa en aquello, en una comparación entre neurotípico y neurodivergente, por supuesto, poniendo como guía
el desarrollo neurotípico, ¿sí? Se basa en la importancia de mejorar las amistades. Y este en particular, colega, es un modelo que tiene muchísima reticencia, por decirlo de alguna manera, a las estrategias, los programas, cómo están planificadas las sesiones. ¿Por qué? Porque el objetivo es que tú te puedas certificar y de hecho cuando tomas la certificación, ellos te, ¿cierto?, agregan a un pool de profesionales que están certificados. O sea, si tú dices, por ejemplo, no sé, Susana, voy a hacer un taller Peers en abril perdón, en mayo del 2026, la persona que va a tomar ese taller te puede buscar en este listado de prestadores para saber si tú efectivamente estás o no estás certificado, ¿sí? Por tanto, yo intento en este en particular, porque es importante que ustedes lo conozcan, quizás quedamos al debe, debo ser bien honesta, a mí me gusta ser muy honesta, con este en particular, pero no tiene que ver conmigo, tiene que ver con la reticencia que hay, ¿cierto?, alrededor de esto, que ustedes pueden tener también, sacar sus propias conclusiones, ¿sí? Sin embargo, trato de hacer un enlace también con otros programas que no requieren certificación y que de alguna manera también nos pueden dar un camino similar en términos de las habilidades socioemocionales. Imparte métodos efectivos para instruir las habilidades sociales. Este programa, en ese sentido, ¿verdad? Es muy efectivo porque incluye de forma muy activa a la familia y a los espacios escolares. Cuando revisemos los programas de habilidades sociales se van a dar cuenta que la mayor parte se imparten en espacios sociales, no que se arman, viste, como a propósito para generar esta enseñanza, sino que intentan ser, ¿verdad?, en contextos más naturales, más espontáneos. Los requisitos básicamente para poder estar dentro de estos programas es que haya una comunicación social deficiente neurotípica. ¿Por qué? ¿Y por qué soy tan enfática en esto, colegas? Porque neurodivergentes con otras personas neurodivergentes no tienen desafío. No hay errores en la comunicación, no es deficiente la comunicación. La comunicación es deficiente entre perfiles neurodivergentes y neurotípicos, ¿sí? Uso de temas repetitivos, insistencia en intereses repetitivos, indiferencia. Esto es literal traducido al español, ¿ok? Indiferencia hacia los intereses de otra persona, o parecer ser que es una indiferencia. Pocas respuestas extensas, problemas para iniciar y mantener interacciones, comunicaciones unilaterales, básicamente un perfil muy de libro, ¿cierto? Esto que parece que son tan demasiado imbuidos en sus propios temas, no alcanzan a atender las señales del contexto, no les interesan otras dinámicas en la coordinación de estrategias comunicativas, en tanto su lenguaje, el contacto visual, los gestos, ¿verdad? Es muy baja, entonces no te da tanta seña para tú poder continuar la interacción, etcétera, etcétera. Conclusiones. El modelo Denver, la teoría de integración sensorial y PIS son intervenciones ampliamente utilizadas por diversos profesionales que acompañan a las personas autistas, exceptuando integración sensorial por lo que yo ya les mencioné, ¿sí? No obstante, eso no determina que ustedes no conozcan la teoría al pie de la letra, ¿sí? Es importante mencionar, muy importante, lo más importante, que ningún modelo por sí solo logra responder a todas las necesidades de las personas autistas, por lo que abordar la globalidad siempre estará antes de la pertinencia de un modelo interventivo. Es decir, y aunque suene de perogrullo, nosotros nos vamos a ajustar a nuestros usuarios, a las familias que acompañamos, al modelo. Es el modelo el que se adapta hasta en 180 grados para poder ajustarse a las necesidades de esa persona y esa familia. Y ustedes no están cometiendo ningún error, ninguna mala práctica, porque estamos hablando de personas, no estamos hablando de seres inertes, ¿ok? Y constantemente en cualquier tipo de intervención, utilizando cualquier modelo, cualquier práctica basada en evidencia, debemos ser capaces de complementar en esta práctica ambos paradigmas. ¿Por qué? Porque somos profesionales referentes técnicos,
pero previo a aquello somos seres humanos, ¿sí? Y por supuesto, buscar también, aunque estos no sean sus preferidos, sus modelos basados en evidencia preferidos, la participación activa de la mayor cantidad de contextos, escolar, familiar, ¿sí? Que se adapte el modelo al contexto, en contextos naturales y siempre procurando desde una perspectiva de derecho, ¿sí? Eso es todo por mi parte. Ahora Francisco, ¿verdad? Francisco, no, Rodrigo. Rodrigo va a dar paso a las preguntas, es el que decide, yo voy a tratar de responder con la mayor claridad posible, ¿sí? Exacto, muy bien, muchas gracias, profesor. Ahí están llegando los aplausos virtuales los agradecimientos también, ¿cierto? Se lo merece. Ah, Fue muchas una, gracias. Estaba leyendo la pregunta, discúlpeme. fue una Sí, muy buena sesión. Vamos a dar el pase, como bien decía, al momento de las preguntas. Por favor, levanten la mano aquí en la plataforma y yo les voy a habilitar su micrófono. Ahí están llegando los agradecimientos. sí, ahí muchas gracias. Mientras ustedes mismos me levantan la mano ahí aquí en el aplicativo, voy a tomar la pregunta de Giselle. Ok, Giselle pregunta, ¿es necesario trabajar siempre en base a un modelo? mira qué buena pregunta. Muy buena pregunta, no, Giselle. Por supuesto que no. Ahí yo me atrevería a decir, uy, se pegó, perdón. Me atrevería a decir mucha, mucha poca certeza, mucha poca claridad. Perdona que sea como contradictorio lo que les menciono, pero me parece incluso analizable que todo lo que nosotros tengamos que estudiar, certificarnos, es posgrado. ¿Qué pasa con el pregrado? Si en términos de academia, ¿verdad? Tendríamos que egresar mínimamente con ciertas estrategias. Por tanto, lo que deberíamos esperar es que durante el primer año del ejercicio de cualquier práctica profesional no fuese necesario estar, ¿cierto?, certificada y que de alguna manera tú pudieses tomar una suerte de madurez laboral cuando ya tú sintieses que tienes algo de práctica, algo de expertise, desde el solo ejercer tu profesión, tomar estos cursos, ¿sí? Por tanto, claro que no. Tú puedes trabajar desde ¿verdad? El modelo del desarrollo, un modelo basado en los estadios del juego, pero no en estos en particular. Claro que, por supuesto, colega, estos son mucho más específicos, no te piden requisito para tomar las certificaciones, es decir, tú la puedes tomar siendo recién egresada o con 10 años de práctica. Va mucho relacionado con tu criterio, ¿sí? Pero no necesariamente debes ejercer tu profesión desde un modelo. ¿Se entendió la respuesta? ¿Le queda claro? ¿Sí? Ahí usted me dice, Giselle, porque estaba mirando el chat. ¿Sí? Perdón. Ah, usted estuvo en el lado, sí. Ah, muchas gracias, Giselle, gracias. Gracias. Súper bien. Aquí Valentina pregunta igual. Buenas noches. Consulta. ¿De qué manera recomienda el acceso a un diagnóstico de autismo a una persona adulta? Ah, mira. A ver, es una muy buena pregunta porque, y esto lo voy a tratar de contextualizar, ¿verdad? A las temáticas del seminario. Existe evidencia científica, ¿sí? Muy clara, muy actualizada, de lo siguiente. Cuando un niño pequeño, que generalmente son los niños pequeños los que primero consultan por las familias, ¿verdad? Reciben el diagnóstico de autismo, existe entre un 70-80% de que los padres, ¿sí? También sean autistas y que los abuelos y que los tíos y que, ¿sí? A mí me ha tocado hacer acompañamientos en identificación autista de familias extendidas y nucleares, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto no es hereditario ni genético, ¿sí? Entonces, esos procesos de identificación autista, como tú mencionas, en la adultez,
de alguna manera nos van a conectar a todos los profesionales independientes en el área en la que trabajemos. ¿Sí? ¿Qué es lo primordial? Lo primordial es que puedas buscar a una persona que entienda mucho más allá de las herramientas de evaluación Gold Standard. Porque las herramientas de evaluación Gold Standard, que ustedes ya las deben saber de memoria, A22 y ADR, aún no alcanzan a pesquisar toda la clínica necesaria porque la diversidad de perfiles cada día aumenta. Entonces, lo primero que debe ocurrir es que si esa persona tiene algún proceso de identificación cercano, pueda consultar a una especialista, una psicóloga especialista en neurodivergencias. Primero, antes de un médico, me atrevería a decir, una terapeuta ocupacional, un fonoaudiólogo, hay muchos profesionales expertos en términos técnicos y clínicos, aparte de estar formado en las herramientas Gold Standard, tener experiencia en la clínica, ¿sí? Tener esa primera entrevista y que en esa primera entrevista tú tengas la certeza que esa persona que sabe te va a dar un camino y una directriz y te va a decir, sabes que sí, tú tienes bastantes criterios clínicos concordantes. Sin hacer A22, colegas, sin hacer ADR, solo a través de la identificación clínica de tu perfil. Y luego, sí hacer la parte formal. A2, ADR si es necesario, perfil sensorial, cuestionario monotrópico, camuflaje, psicometría, así hay asociación a las altas capacidades, etcétera, etcétera. Pero sí o sí, una primera entrevista donde te hagan una aproximación clínica, no de pauta, ¿sí? No Wow. sé si respondí bien la pregunta a la colega que la hizo, ¿sí? Súper bien. Súper bien, estimada profesora. ¿Le parece si para cerrar el momento Sí. del video, realizamos una invitación final, hablamos un poquito del curso? Yo le dejo la libertad de lo que desea hablar para terminar el momento del seminario previo al sorteo. Sí, sí, perdón, que yo me voy a tomar una pequeña atribución que a lo que Mm. estaba leyendo, tratando de responder todas las preguntas. Bueno, a propósito de sus preguntas, en general, yo intento que estas instancias sean de esta manera. Solo no se deja solo un espacio para las preguntas y las respuestas, sino que, bueno, también depende mucho de los asistentes porque a veces algunos sienten que esto de preguntar en medio de la exposición, ¿verdad? Interrumpe un poco la dinámica. Para mí en general eso no es problema, pero trato de ser muy respetuosa con los asistentes, ¿sí? Y por tanto se van a encontrar en una dinámica muy de pregunta-respuesta, de mucho análisis, de mucha experiencia, en tanto los asistentes, no mi experiencia profesional, yo la pongo a disposición de ustedes. Eh, una observación clínica, saber de autismo, colegas, que esa es mi máxima pasión, transmitir eso, va mucho más allá de los cursos basados en evidencia, va mucho más allá de las herramientas Gold Standard, tiene que ver con saber qué es lo que tenemos que observar y no prejuiciar ni comparar. Ya no sirve lo que en la actualidad hay para las neurodivergencias. Ustedes lo saben, todos lo sabemos porque todos trabajamos en la clínica y cuando yo hablo de clínica no me refiero solo a salud, al colegio, sabemos cuántos niños hoy hay por aula, sabemos cuántos niños tienen que estar a cargo de las profesoras, lo sabemos. Entonces, tenemos que intentar que todos los recursos se dirijan hacia allá. En esta formación, ¿verdad? O mini formación, vamos a revisar estos tres modelos basados en evidencia. Ustedes, posterior a aquello, tomarán la decisión si se quieren certificar en aquello, pero principalmente se van a encontrar con muchísimas respuestas, o esa es mi intención, al menos, ¿sí? Desde el ámbito educativo, desde el ámbito sanitario, desde lo más actualizado con respecto al autismo, una instancia que ustedes tomen de 6 a 10 de la noche y que quieran estar, no que sea un monólogo por parte de la docente, digamos, que después pueden escuchar la grabación, ¿sí? Eso es lo que yo podría mencionarle, Rodrigo, con respecto a la próxima semana. ¿Sí? Muchas gracias, un tremendo gusto. Igualmente, mira, ya habían unas preguntas, dice, las certificaciones de integración sensorial, Javiera, generalmente tú las tienes que buscar en, no, en instancias solo de terapeutas ocupacionales, está la Corporación Chilena de Integración Sensorial, pero ahí los cupos son muy reducidos.
¿sí? No, no, muy difícil a veces, pero es solo por ahí. Y Denver, lo mismo, lo mismo. Aquí en Aripa yo entiendo que está Floor Time, Pierce, Certs y Teach. Esas son las certificaciones, ¿sí? Eso es lo que alcanza a responder. Discúlpame que no hay más tiempo para responder más, pero bueno, si pueden tomar el curso o aquellas personas que se ganen la beca, van a poder contar con esta instancia. ¿Sí? Muchas gracias. Ujú.